Espero que están todos bien, empezando su día con una taza de café o té, como yo. Y nuestra idea es que compartimos nuestras experiencias y aprendizajes y nosotros vamos a ir viendo después de ese 30 minutos llenos de nuevas ideas, compartiendo experiencias, aprendizajes y quizás teniendo respuestas a algunas de sus preguntas. Así que mi nombre es Stanislava Makovskaya, soy coordinadora de marketing de Ucampus, soy rusa, por eso pueden recibir un acento, y yo les voy a acompañar hoy día estos 30 minutos. Para quien nos está recién conociendo, la plataforma Ucampus es una integración de SIS, que es el Sistema de Información Estudiantil, con una LMS, que es gestión de aprendizaje, que está integrada también con otros sistemas de universidad o de una institución y que permiten organizar gestión de aprendizaje para estudiantes, para la docencia y también para la institución en general. Permite tener mucha información analítica para tomar decisiones y predecir las tendencias. Antes de seguir, el webinar va a durar 30 minutos. Vamos a tener 3 invitados y al final del webinar nosotros vamos a responder sus preguntas que pueden dejar aquí abajo en sección de preguntas y respuestas o en el chat de webinar. Sí, con eso me gustaría empezar a presentar a nuestros panelistas de hoy. Wilson País, nuestro primer invitado. Wilson es director de empresas y ecosistemas digitales para Latinoamérica de Microsoft, y me gustaría anunciar nuestra alianza con Microsoft, que va a permitir a nuestras instituciones socios a tener aún mejor nuestro servicio de Ucampus cuando se necesita aumentar alojamiento de sus data centers. Así que Wilson, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, buenos días. Segundo invitado es Gianfranco Liberona. Gianfranco es director de gestión académica de la Universidad de O'Higgins. Hola Gianfranco, buenos días. Gianfranco es usuario de Ucampus con mucha experiencia. Empezó de ser usuario como estudiante, después... Buenos días. Después fue profesor y también usó Ucampus, y tercer rol que tenía en la plataforma de Ucampus de administrador. Así que tengo muchas ganas de escucharte hoy día tus experiencias, porque eres usuario con mucha experiencia. Nuestro tercer invitado es Ramón Ortiz. Hola Ramón, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos contentos de tenerte aquí. Ramón es responsable de currículo académico de Escuela de Gendarmería de Chile. Es interesante experiencia de Escuela de Gendarmería, porque Escuela de Gendarmería unió a plataforma de Ucampus, una de recientes y en plena pandemia. Así que esa experiencia también con ganas me gustaría escuchar. Muy buenos días, Ramón, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Buenos días. Y con eso podríamos partir con presentaciones. Nuestra primera presentación será de Wilson. Wilson, bueno, te doy la palabra a ti y con ganas nos gustaría escuchar tendencias globales, qué está pasando en el mundo y cómo eso va a impactar a la industria de educación. Hola Wilson de nuevo, gracias por estar con nosotros y te paso la palabra. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación en nombre de Microsoft Chile y de Microsoft Latinoamérica. Gracias Stanislava, al resto de los panelistas, Gianfranco y Ramón, un placer estar aquí compartiendo con ustedes y al equipo entero de Ucampus. Para nosotros es un placer, es un honor estar en esta alianza con ustedes, trabajando en conjunto para mejorar los productos y servicios y en definitiva
la productividad y la calidad de vida de los estudiantes y de los profesores y de los administrativos, en definitiva, de toda la comunidad académica, para lograr prepararnos para este mundo que se nos viene, que les quería compartir rápidamente, si me pueden pasar una lámina, en estas oportunidades y desafíos, tendencias y disrupciones que está impactando todos los negocios y que tiene muy en el centro todo lo que es los datos, la gestión de los datos o todo lo digital, la transformación digital o la revolución digital o esta cuarta revolución industrial. El primer concepto que me gustaría transmitirles, que está muy asociado a un libro que les recomiendo, que se llama Gracias por llegar tarde, o Thank you for being late, en el slide siguiente, por favor, que es de un autor que me gusta mucho, que se llama Thomas Friedman, que es el autor del famoso libro La Tierra es plana. Bueno, que todos estos cambios suceden en realidad en las personas, en los equipos, en las organizaciones, en los grupos humanos. No suceden en los drones, no suceden en los robots, no suceden en las computadoras. La tecnología es un gran habilitador, es un gran acelerador, catalizador de los cambios, pero los cambios suceden en general, los cambios que nos impactan a nosotros, digamos, suceden en los seres humanos. Por supuesto que también suceden cambios en el planeta, suceden cambios en todos el resto de los seres vivos, pero estamos hablando aquí de los cambios que nos impactan más a nosotros, y lo que se impacta a nosotros también impacta al resto de los seres vivientes y a la Tierra en general. Y lo otro importante que toca el libro es que estas transformaciones no suceden en separado, suceden varias a la vez. Tenemos transformaciones tecnológicas, varias en este momento, con tecnologías que vienen a hacer disrupciones importantes. Tenemos los cambios social-demográficos, tenemos los cambios geopolíticos globales, y por supuesto todo lo que nos trae el cambio climático. Es por eso que en la siguiente lámina van a ver como una simplificación de este concepto, en donde cada uno de nosotros está en el centro de múltiples transformaciones. Siguiente lámina, por favor. Estamos entonces nosotros, cada uno de nosotros, nuestra empresa, nuestro grupo humano, en el centro de varias transformaciones. Está animada esta lámina, por favor, pasarla completa. Tenemos transformaciones tecnológicas, transformaciones social-demográficas y transformaciones global-geopolíticas. Solamente a modo de simplificación, porque en realidad podríamos hablar inclusive de más tendencias o más grupos de tendencias, y esto es lo que hace difícil un poco esta encrucijada en la que nos encontramos, que no es la primera vez en la historia que sucede, porque ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad, cambios tecnológicos asociados a cambios demográficos, a cambios globales, a movidas y olas globales que venían de Asia, que venían de Europa, que venían de diferentes lugares, y sin ninguna duda, asociado a nuevas tecnologías, hace que se creen nuevos modelos de negocios, se creen nuevas formas de consumir la información, nuevas formas de crear negocios. Avanzando entonces a la siguiente lámina, lo que nosotros vemos es una era de cambios muy acelerados. Y venimos de eras en donde ya teníamos cambios que pensábamos que eran rápidos, porque veníamos desde los 1900, desde la era industrial, por decirlo así, la era de los productos, en donde las empresas o grupos humanos podían innovar, crear un producto, un servicio, como por ejemplo el motor a combustión, el transporte basado en el automóvil. Allá por el 1905 empieza a transformarse, por ejemplo, esta ciudad de Nueva York, como todas las otras grandes ciudades del mundo, y empiezan a cambiar la tracción y el transporte a caballo por el transporte basado en el automóvil, basado en el motor de combustión. Le lleva a la humanidad como 20 años, 30 años, dependiendo de algunas ciudades, convertirse de esa tracción animal a una tracción basada en una máquina. Y eso le permitió a estas empresas que crearon el motor de combustión, que crearon la innovación, que crearon los automóviles, varias empresas en Alemania primero, después Inglaterra, Italia, Francia, Estados Unidos, después más recientemente Japón, Corea, que son los grandes líderes mundiales, le permitieron apropiarse por varias décadas de un valor. Pero si nos movemos hacia la era digital, esas mismas innovaciones o similares han podido apropiarse del valor por menos tiempo de 3 a 8 años. Lo que antes podían ser décadas, 3, 4, 5 décadas, ahora es una década como mucho. Y la era de la constante disrupción
es la era en la cual vamos a tener que crear valor constantemente, innovar constantemente para poder apropiarnos de un valor de 1 a 3 años. Y es así como compañías como Airbnb o como Uber, que son grandes hoy, pronostican que van a tener que estar innovando continuamente. Esto nos lleva a tener que desarrollar habilidades distintas, habilidades de aprender, ejecutar, desaprender lo que hemos aprendido para volver a aprender algo diferente, mucha adaptabilidad y mucha flexibilidad. Y moviéndonos a la lámina siguiente, dentro de todos estos cambios, hay un cambio que es más acelerado que el resto, hay un cambio que se está comiendo literalmente al resto de las industrias, y es la digitalización de todos los sectores industriales. Ya lo decía en el 2011 en Wall Street Journal, este personaje que se llama Mark Andreessen, el software se está comiendo al mundo. Y no solamente en industrias altamente tecnologizadas, sino se está comiendo al mundo en todos los sectores. Y en el futuro, cada compañía, para ser exitosa, tendrá que tener un componente de software o un componente digital muy fuerte. Y este componente de software, hoy por hoy, se resume en 3 grandes iniciativas o en 3 grandes tecnologías de las que obviamente Ucampus está haciendo uso de la mano de Microsoft. Y en la lámina final, en la lámina siguiente, este es el concepto más importante del que estamos hablando. Ya lo decía The Economist en el 2017, los datos son el nuevo petróleo. Y ahí tienen la tapa, la carátula, la primera página, digamos, de esta revista muy famosa en el mundo de economía, diciendo que el recurso más valioso del mundo son los datos y cómo le extraemos conocimiento e información. Si son datos de nuestros clientes, si son datos de estudiantes, si son datos de profesor, cómo lo podemos hacer aprendiendo de los datos que tenemos hoy. Y yendo a la última lámina, para cerrar, desde Microsoft queremos ser un proveedor de tecnología horizontal que provea soluciones de cloud computing, que provea soluciones de data, de inteligencia artificial, de machine learning, que les permita a socios como Ucampus desarrollar innovaciones verticalizadas, especializadas en una geografía, y es por eso que tenemos una pasión y una vocación, diría yo, hacia el partnership y hacia el trabajo conjunto con diferentes empresas que puedan innovar, complementar nuestros productos y servicios para atender mejor a nuestros clientes comunes, nuestros clientes en conjunto. Así que con eso simplemente cierro, cumpliendo con mis 5 o 6 minutos, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias por tu presentación muy inspirada, porque es verdad, y todos tenemos que adaptarnos rápido, y se viene, yo creo que más, y ya el mundo de verdad se cambió como una revolución digital. Y gracias, estoy seguro que va a ser muchas preguntas, y los invito a todos los participantes a dejar las preguntas para Wilson y otros panelistas o abajo en las preguntas y respuestas o en el chat del webinar, y lo vamos a responder al final de los 30 minutos. Gracias, Wilson. Y nuestro siguiente panelista es Gianfranco Liverona. Gianfranco, hola, buenos días de nuevo. Feliz de tenerte aquí, y por favor comparte tu experiencia de Universidad de O'Higgins, cómo fue adaptarse a educación nueva, nuevas formas de educar, con clases virtuales híbridas y con su control y seguimiento. Así que muy bienvenido, palabra para ti. Muchas gracias, agradezco la invitación una vez más. Si podemos comenzar el tiro con la primera diapositiva. Bueno, para darles un poquito de contexto, yo sé que no necesariamente todo el mundo nos conoce. Digamos, en la Universidad de O'Higgins nosotros somos una universidad, digamos, fundada por ley el año 2015, que empezó su, digamos, funcionamiento con estudiantes a partir del 2017. Estamos muy contentos porque Dios mediante, ¿cierto? A fin de año nosotros vamos a titular nuestra primera camada de profesionales ya, que se han formado estos primeros 5 años con nosotros. Entonces, digo, pongo este contexto porque, a diferencia de otras instituciones,
nosotros hemos tenido una fortuna y un desafío, muy en la línea de lo que planteaba Wilson hace unos minutos atrás, sobre la digitalización de nuestra universidad. Nosotros, por suerte, y digo que efectivamente es una fortuna el haber contado con la plataforma UCampus desde el inicio del funcionamiento de la universidad, porque nos ha permitido registrar, ordenar y procesar un montón de actividades y tareas que nosotros tenemos aquí en la institución, ¿ya? Llegando un poco a lo que nos convoca el día de hoy sobre experiencias de sistemas híbridos, remotos y todo eso. Primero una diapositiva como de contexto. Yo lo que les estoy proyectando en el costado derecho de la diapositiva es un comunicado de nuestro rector del lunes 16 de marzo. Les pediría que recordaran esa fecha porque en unos minutitos más les voy a contar una anécdota un poco personal respecto a cómo fue todo esto en su momento. Pero esto es del lunes 16 de marzo, donde se avisa, después de que otras instituciones lo habían hecho durante el fin de semana, que nosotros suspendíamos de manera provisional toda actividad presencial debido a la pandemia, ¿cierto?, del COVID-19. Entonces, en un comunicado adjunto a este que llegó a las pocas horas, nosotros tomamos la decisión institucional de aplazar el inicio de nuestro semestre. Nuestro semestre iba a empezar ese año el 23 de marzo, y tomamos una decisión súper importante para nosotros, que fue aplazar todo un mes. Nosotros dijimos, vamos a partir el 13 de abril con las actividades, digamos, propiamente tal, bajo esta modalidad que le pusimos docencia remota de emergencia. La verdad es que no quisimos ponerle docencia online, porque la verdad es que nosotros no somos una institución experta en docencia online, entonces no podíamos pretender que íbamos a estar en las condiciones perfectas de poder hacerlo. Entonces, ese mes que nosotros decidimos retrasar el inicio de las actividades fue crucial para poder reunirnos con docentes, con estudiantes, con equipos directivos y con toda la institución, para poder definir cómo íbamos a trabajar y capacitarnos también, porque era una cosa más bien novedosa para todos nosotros. Y por supuesto, como probablemente a todos los presentes nos pasó aquí, fue una cosa más bien forzosa. No era que quisiéramos transitar a esta cosa de acá, independiente que ahora el aprendizaje nos dice que el aprendizaje remoto, en línea, el híbrido, llegó un poco para quedarse. Digamos, esta oportunidad de aprendizaje fue más bien a la fuerza. Entonces, en ese contexto es que nosotros desde el primer día tuvimos la posibilidad de contar con un módulo que es el módulo de clase virtual, que nos permitió alojar y registrar todas las clases que hacíamos por cualquiera de las plataformas que ocupáramos de video streaming, digamos, para después grabar los videos y que el material quedara alojado para los estudiantes, para nuestras y nuestros estudiantes. En paralelo, por supuesto, como buen docente, ¿cierto? Yo, además de tener el cargo directivo en la universidad, hago docencia en la Escuela de Ingeniería. Entonces, como buen profesor, ¿cierto? Como profesor chaquetero con sus estudiantes, al tiro nos empezamos a preguntar cómo lo hago con las pruebas, cómo lo hago con las tareas. Y también tuvimos herramientas que nos permitieron avanzar en esa línea, ¿cierto? Sobre todo eso yo creo que fue el golpe de realidad más importante para todas y todos nosotros, que tenía que ver con la evaluación en línea, que era una cosa completamente novedosa para toda la comunidad. Solamente como una pincelada, durante ese año 2020, aquí hay un dato que a mí siempre me gusta relevar acá, porque yo de formación profesional soy ingeniero, pero mi padre es profesor de matemáticas, mi madre es profesora de lenguaje, mi hermano también es profesor de lenguaje, mi madrina es profesora de religión y mi esposa es profesora de inglés. Entonces, valoro mucho datos como el que están acá. Nosotros grabamos, que están almacenados en UCampus, alrededor de 22.000 clases solo del 2020, que se traducen en poquito más de 35.000 horas de docencia. Eso es una locura, es mucho el dato, la información que tenemos almacenada ahí, que, digamos, si uno lo traspasa a un tiempo un poquitito más grande, son más o menos 4 años de filmaciones continuamente acumuladas que nos quedaron durante el año. Entonces, es un dato que para nosotros es súper valioso y que destaca un poco la labor docente. Nosotros aquí en la institución siempre hemos tenido clarísimo que sin nuestras y nuestros docentes, el año 2020 no habría sido factible de sacar a flote, digamos. Es una cosa que se valora mucho desde acá, y por supuesto haber tenido la plataforma que nos permitía alojar todo esto. ¿Sí podemos pasar a la próxima diapositiva?
Desde el 2021 ya teníamos ese primer desafío el 2020 que tuvo que ver con pasar todo al extremo de lo remoto, lo en línea y cosas por el estilo. El 2021 se empezaron a dar las posibilidades de poder hacer algunas actividades presenciales. Ahí yo tengo algunas fotografías de un taller práctico de la carrera de enfermería abajo, hay una salida de terreno de ingeniería geológica por ahí en la segunda, en la imagen que tengo al medio. Y arriba esa es una clase, digamos, mi primera clase híbrida con el curso de cálculo avanzado para estudiantes de ingeniería, y vemos a los estudiantes ahí. Cuando empezamos a transitar a esta modalidad híbrida del sistema, se nos planteó otro desafío que tenía que ver con la gestión de los espacios. Quienes hemos estado a cargo de gestionar espacios físicos en las universidades sabemos que es una cosa más bien difícil de trabajar. Y aunque no lo parezca, cuando hay actividades de naturaleza híbrida se vuelve todavía más difícil, porque aumentan las restricciones, digamos, la cantidad de salas híbridas que yo tengo, los aforos, que además aquí lo hemos trabajado de manera más bien dinámica, entonces siempre tenemos que estar constantemente tomando decisiones a la luz de los datos, como reitero un poco, me queda muy grabado lo que dice Wilson en su presentación, que con esta mina de oro que tenemos, que son los datos de la gestión que tenemos día a día, podemos ir actualizando y tomando decisiones. La gracia es que con la misma plataforma hemos sido capaces de gestionar los espacios, asignar los horarios y, por suerte para nosotros, que era un desafío bien importante, nosotros este semestre logramos hibridizar el 20% de nuestras salas y laboratorios, y con eso logramos que al día de hoy, que nosotros nos quedan 2 semanitas para terminar las clases, el 60% de nuestros estudiantes volvió a la universidad. Digo volvió, pero en realidad hay 2 cohortes que llegaron a la presencialidad, que son las cohortes 2020 y 2021, que no conocían nuestra universidad. Entonces, ha sido muy valioso para nosotros el poder empezar a conocernos de a poco. Los que hacemos clases seguro que valoramos, ¿cierto?, el poder ponerle una cara al estudiante con el que interactuamos a diario y dejar de verlo como un cuadradito negro en la plataforma que estemos ocupando para hacer nuestra clase. Entonces, ha sido una cosa bien interesante, y para nosotros, por suerte, contar con la plataforma para poder hacer todos estos registros y tomar decisiones sobre la información que nos entrega ha sido fundamental. No me quiero extender mucho más, así que vamos a la última diapositiva. Desde el comienzo, como yo les contaba, ahí se me adelantó un poquito la fotografía, pero no importa, no importa, déjenla nomás, si está bien. Puedo contar ahora la anécdota. Yo les contaba que ese comunicado salió un 16 de marzo, día lunes 16 de marzo. Eso somos mi esposa y yo el sábado 14 de marzo casándonos. Entonces, podrán imaginarse cómo fue esa semana para nosotros, en que estábamos medio con la cabeza organizando esto, el resto de la cabeza pensando en qué íbamos a hacer el lunes 23 cuando llegaran los estudiantes a la universidad, si es que íbamos a hacer posible controlar todo esto, y de repente se nos viene esta cosa de la pandemia. Y yo tengo el recuerdo muy fresco de haber tomado el teléfono el lunes 16, llamar a Víctor, que está por aquí en el público, así que lo saludo y le agradezco una y mil veces esto. Le digo: Víctor, nosotros acabamos de avisar que nos vamos a docencia remota de emergencia, ayúdame, ¿qué hacemos? Y Víctor me dice: no te preocupes, el módulo ya está en desarrollo y te lo vamos a abrir en un rato más. Entonces, para mí eso es un resumen perfecto de cómo es trabajar con un campus, en el sentido de que siempre hay una camaradería, yo diría que es desde la institución, tanto desde nosotros como desde el lado del campus también. O sea, creo que gran parte del éxito que tuvo digamos, la docencia remota y ahora la docencia híbrida ha tenido mucho que ver con esta robustez que nosotros nos encontramos en la plataforma. Los datos que después pudimos procesar y después darnos cuenta, por ejemplo, que como todos pensábamos que los estudiantes estaban muy cómodos en su casa, les empezamos a tapar de tareas, controles, evaluaciones, de repente nos dimos cuenta que había una sobrecarga en algunos de los estudiantes. Pudimos hacer uso de la información y decir: ¿sabes qué? El calendario de esta carrera está muy condensado en esta y esta semana, mejor distribuyamos un poquito más separadas las evaluaciones, reaccionemos ante las cosas que están pasando. Y todo eso habría sido imposible, ¿cierto?, sin esta plataforma de gestión. Así que eso es un poquito la experiencia que les puedo contar desde la universidad. Creo que me extendió un poquito más de lo que debía, pero muchas gracias por su atención y muy atento a lo que nos pueda contar Ramón en lo que viene ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gianfranco. Gracias por tu experiencia Gracias, y por compartir tu historia y personal también, que por supuesto todo ahora está integrado en nuestra vida. Y paso palabra a Ramón, que nos va a contar de experiencias de Escuela de Gendarmería de Chile. Hola, Ramón, de nuevo. Hola, buenos días. Hola. Buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarle. Bueno, compartir rápidamente lo que ha sido la experiencia nuestra. La verdad es que nosotros, la Escuela de Gendarmería de Chile, a pesar de que puede ser poco conocida para muchos, también para mí, cuando yo llegué el año 2012 acá, fue una experiencia bastante inusual porque no sabía mucho de uno de los servicios más grandes del Estado de Chile. Gendarmería tiene más de 20.000 funcionarios a nivel nacional y trabaja no solamente en temas que tienen que ver específicamente con seguridad pública, sino también con una serie de otros aspectos que están vinculados al servicio social que corresponde a Gendarmería. Por lo tanto, trabaja con muchos profesionales del área de derecho, de las ciencias sociales en general, de psicología, asistentes sociales, funcionarios de antropología, sociología, en fin. Bueno, nuestra experiencia ha sido la siguiente, en realidad. Fundamentalmente, nosotros comenzamos esto de manera muy presionada por la circunstancia de la pandemia, es decir, nosotros comenzamos esto el año pasado, trabajando con la formación inicial. Nosotros tenemos formación inicial y formación continua para funcionarios del servicio. Trabajamos solo con funcionarios del servicio, que son, en este caso, funcionarios de la planta 1, oficiales, de la planta 2, oficiales y profesionales, entonces, formación continua. Yo puse acá una primera afirmación del temor al entusiasmo en tiempos de pandemia. Como un servicio del Estado, obviamente, no se caracteriza en concreto por contar con una implementación tecnológica muy desarrollada. La verdad es que ahí yo creo que estamos al debe en relación al resto de las instituciones de educación superior. Aprovecho de contarles que el año 2018, con la ley 21.091, la Escuela de Gendarmería pasa a estar reconocida como institución de educación superior, y en este momento estamos en todo lo que es el proceso de reconocimiento propiamente tal, ya que pasa por todo un proceso inicial. Por lo tanto, estamos bastante entusiasmados con aquello, y respecto a lo que fue la experiencia de trabajo virtual, dado que nosotros no podemos detener los procesos formativos ni los procesos de formación continua, dado que este es un servicio que funciona 24/7, los 365 días del año, de manera continua, nosotros debemos responder a las necesidades relacionadas con los procesos de formación, de capacitación, de perfeccionamiento, de actualización de los funcionarios. Asumir el desafío de lo que fueron o de lo que han sido y lo que están siendo las clases virtuales, clases híbridas, en fin, se pudo abordar con bastante facilidad a propósito del apoyo que nos ha prestado UCAM. Entonces, el servicio estableció un convenio con la Universidad de Chile, y particularmente en este caso con UCampus, y por lo tanto instalamos este campus virtual de manera muy rápida, de manera muy apresurada en realidad para nosotros, pero que se comenzó a funcionar de forma muy expedita desde un inicio, dado que cuenta con un soporte de profesionales que están a cargo de este proceso, que funciona no solamente con mucho entusiasmo, sino además con mucha conciencia de lo que significa atender las necesidades, en este caso, de los usuarios de nuestra institución. Entonces este temor inicial obviamente rápidamente fue superado, nos ayudó mucho la colaboración, el trabajo en equipo, la experiencia que teníamos varios en el uso de una plataforma como Moodle, y obviamente toda la estructura que caracteriza a UCAM. En ese sentido, hay una serie de herramientas concretas que están dentro de la plataforma que permite que el proceso mismo de gestión de la actividad formativa sea realmente muy amigable, ¿ya?
en ese sentido, por ejemplo, registro de asistencia, de actividades, de evaluación, en realidad son muy fáciles de implementar. Existe un modelamiento de cada uno de esos procesos que permite que uno se pueda integrar muy rápidamente. Se pudo, por lo tanto, trabajar sin dificultades con clases virtuales sincrónicas y trabajo sincrónico. Nosotros atendemos a estudiantes que están a lo largo de todo el país, y son estudiantes que provienen de niveles socioeconómicos en su gran mayoría bastante bajos, en realidad bastante deprivados en términos de implementación tecnológica, que de todas maneras hoy día implica, digamos, un costo que para muchos no es tan fácil acceder. Sin embargo, dada la posibilidad de conexión que se tiene hoy día fundamentalmente por dispositivos como teléfonos inteligentes. Nuestros estudiantes, la mayoría funciona e interactúa a través de los teléfonos, no tienen un notebook, por ejemplo, o tablet, algunos, pero fundamentalmente a través de los notebooks, y sin embargo, o sea, perdón, de los teléfonos inteligentes. Sin embargo, pudimos desarrollar este trabajo sin mayor dificultad, pudimos hacer el seguimiento y la gestión del proceso formativo, y además generar todo un proceso de interacción con ellos y con la comunidad de la escuela. Es decir, UCampus nos ha permitido fortalecer una comunidad que en la dinámica más presencial en realidad era mucho más invisible. UCampus nos ha permitido visibilizar una serie de procesos y de actividades que estamos realizando en la escuela. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes de esta experiencia? Bueno, un aspecto fundamental que se comprendió rápidamente por todos los profesionales, estudiantes que trabajan y que se vinculan con nuestra institución, es que los ambientes virtuales son parte de nuestros ambientes cotidianos de interacción social, y que podemos usarlo, por lo tanto, en los procesos formativos de manera, ahí hay que ser, obviamente, estar muy conscientes de sus potencialidades y también de sus restricciones, pero que si nosotros los trabajamos conscientemente en ese sentido y en un trabajo colaborativo, resultan herramientas tremendamente potentes. Además, es importante que al momento de incorporar estos espacios virtuales de aprendizaje o entornos virtuales, no solamente hay que explicarlos a quienes se integran a ellos, sino fundamentalmente trabajar con ellos y acompañar ese proceso, porque es allí donde se genera el aprendizaje más efectivo y también aquel que permite que los participantes se empoderen rápidamente de estas herramientas. El trabajo colaborativo es imprescindible y claramente menos es más en ese sentido. O sea, desde ese punto de vista, la necesidad de focalizar en aquellos aspectos que son sustantivos, fundamentales, en los procesos formativos es muy relevante. ¿Cómo se visualiza el futuro en la educación? Ambientes de trabajo mucho más integrados, flexibles y dinámicos, no cabe ninguna duda, donde lo virtual y lo presencial debe estar permanentemente interactuando, y obviamente una educación centrada en competencias fundamentales relacionadas con los procesos de interacción y cambio social, así como para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Quedo atento a sus consultas, preguntas respecto... Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Nos llegan hartas preguntas y ya un poco pasamos tiempo, así que voy a hacer preguntas para los panelistas. No alcanzamos, yo creo que todas, pero varias vamos a cubrir. Primera pregunta que veo va a Gianfranco. Gianfranco, en la práctica, ¿qué medidas tomó la universidad para regular la carga académica? ¿Puede contar un poco más de eso? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, eso es la segunda derivada, ¿cierto? Cuando uno ya tiene el dato, la idea es poder tomar decisiones con los datos que uno es capaz de obtener a partir de lo que está pasando. Y efectivamente nosotros aquí en la universidad, en esencia lo que hicimos fue empezar a analizar los calendarios de actividades de las distintas carreras de nuestros estudiantes,
Para eso solicitamos a los docentes que cuando tuvieran una evaluación la marcaran en el calendario de la plataforma, que es una de las herramientas bien interesantes que tiene. Y con eso de alguna manera teníamos una especie de gráfico de calor. Y habían funcionarios por carrera, que eran los coordinadores académicos, que lo que hacían era efectivamente, cuando había una semana con mucha actividad concentrada, se les solicitaba a los equipos docentes tratar de mover algunas de las evaluaciones que se pudieran mover, por supuesto, de manera tal que las mismas actividades quedaran prorrateadas un poquito en más días. De esa forma evitábamos esta sobrecarga, porque como les contaba al principio, lo que nos pasó en un par de ocasiones fue que como ya no teníamos al estudiante cerca, no sabíamos bien lo que le estaba pasando, sentíamos que en el fondo venía a nuestra clase y después poco menos que no tenía nada más que hacer. Entonces todos empezamos a mandar tareas, trabajo y cosas por el estilo, lo que obviamente empezó a saturar algunas fechas del calendario. Eso fue lo que hicimos básicamente, tratar de mirar la información y separar las cosas que estuvieran muy condensadas para que se volviera más llevadero todo para todas las partes. Gracias, gracias Gianfranco. Siguiente pregunta va a Ramón. Ramón, ¿cómo ha sido la recepción de los estudiantes a estos cambios tecnológicos y cómo va a impactar el futuro de la organización? Bueno, los estudiantes en general han valorado muchísimo esta posibilidad, ya que de no haberla tenido, obviamente habría afectado gravemente las posibilidades de la continuidad de los procesos formativos que la institución requería. Y en la práctica la posibilidad de interactuar con una plataforma tan amigable como es UCampus, la verdad es que ha sido tremendamente valorado y los estudiantes se sienten muy cómodos en esta dinámica de interacción. Obviamente la plataforma no solamente está pensada para la educación virtual, sino también para la educación presencial. Nosotros tenemos hoy día a varios grupos de estudiantes trabajando en forma presencial, pero usando la plataforma UCampus como una plataforma de gestión de todo el proceso. Eso es muy importante tenerlo claro. La plataforma UCampus no es una plataforma solo para educación virtual ni clases híbridas, sino también para todo el proceso de gestión que se lleva a cabo en la institución. Nosotros creemos en ese sentido y claramente ahora nosotros inicialmente la incorporamos a los procesos de formación inicial, pero a partir de este año que viene ya está trabajándose para integrarla a la formación continua en todos los procesos que son ya de capacitación, de perfeccionamiento, de actualización con todos los funcionarios del servicio y por lo tanto vamos a estar permanentemente utilizándola para la gestión de esos procesos, pero además para integrar momentos virtuales con momentos presenciales de manera flexible y de acuerdo a las necesidades que se tengan. Eso. Muchas gracias, Ramón. Tenemos pregunta, Wilson, para ti, que tenemos muchas preguntas para todos los panelistas, de verdad. ¿Qué hacer para estar mejor preparado para los cambios de que estuviste hablando? ¿Qué recomendaciones puedes darnos? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Yo creo que lo más importante es estar preparado para tener la mentalidad de aprendizaje, la mentalidad abierta, como se dice, open mindset, y entender que la educación y el aprender no termina cuando uno sale de la universidad, que tanto se ha hablado, pero ahora es una realidad. O sea, tenemos que ser eternos aprendices y estar continuamente cuestionándonos cómo hacemos las cosas hoy, cómo las podemos mejorar, cuáles son las nuevas cosas que están llegando para ayudarnos, no resistirse y abrirse a la innovación, al emprendimiento, a las nuevas ideas, abrirse a desaprender las cosas como las hacemos, porque posiblemente sea el principal problema y el principal obstáculo para aprender cosas nuevas sea que consideremos que lo hacemos muy bien hoy. Si consideramos que lo hacemos perfecto hoy, no vamos a poder ser los arquitectos del mañana. Básicamente esa es una reflexión que ha sucedido a grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad. Si yo considero, en el momento, Einstein decía, en el momento que considere que tengo todo perfecto y que sé todo, ese día
empezaré a morir, decía Einstein. Ese día empezó mi muerte. Era bien gráfico. Exactamente, exactamente. Con eso le quiero agradecer, ya pasamos el tiempo, pero muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por interés de todos los participantes y quiero agradecer a nuestros panelistas de hoy, fue muy interesante y tendencias globales y experiencias y reales de práctica, así que con la palabra de Wilson sí vamos a desaprender y vamos a seguir adaptándonos en este mundo nuevo, así que muchas gracias y les invito a todos los participantes que no cubrimos todas las preguntas o les gustaría agendar una demo con nosotros sobre Ocampus y hablar concretamente de su institución, de cómo Ocampus puede apoyar, les en sus desafíos y escribirnos a info@ocampus.cl. Y con eso me gustaría cerrar ya esa sesión. Muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas, a Wilson, Ramón y Gianfranco. Y nos vemos en otros webinars y que tengan muy buen día. Gracias. Chao. Un gusto. Chao. Que estén muy Muchas bien. gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.